Buenas tardes a todos los presentes que nos acompañan el día de hoy en esta charla conversatorio acerca de alergias, COVID y algo más. En 3 minutos, 3 a 5 minutos, daremos inicio al conversatorio.
Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, todo el público que nos acompaña en la tarde de hoy. Me presento, mi nombre es Carlos Ruiz, soy estudiante de Medicina de la Universidad Industrial de Santander. También soy miembro del grupo de investigación MEDITA, que significa Medicina Dirigida a la Intervención en Tabaquismo de nuestra universidad. Con el compromiso de nuestro grupo de investigación de fortalecer la educación médica continua y abordar algunos tópicos muy comunes en estos días como el COVID, hemos planteado pues este conversatorio que se titula Alergias, COVID y algo más. Contamos en la tarde de hoy con la participación de dos expertos, uno de ellos un invitado especial que nos acompañarán en este tema. Primero presento al doctor Emerson Amaya. Él es médico cirujano de nuestra casa de estudios, la Universidad Industrial de Santander. Además, tiene un posgrado en alergología de la Universidad de Antioquia. El doctor se encuentra laboraba en la ciudad de Medellín y ahora tenemos el gusto de contar con su presencia en Bucaramanga para la atención de las alergias y muchas otras patologías de las cuales hoy vamos a conversar un poco y nos vamos a enterar. Bienvenido, doctor Amaya. Le doy un espacio para que se salude. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Javier y un saludo a Juan Javier, quienes nos acompañan aquí en la charla, y a todo nuestro público. Como mencionaba Carlos, mi nombre es Emerson Manuel Amaya. Yo soy médico cirujano de la UIS, egresado en el año 2006, médico alergólogo de la Universidad de Antioquia 2015 y magíster epidemiología en la Universidad CES del año 2020. Es un honor volver a mi ciudad. Yo estoy radicado en la ciudad de Medellín, pero quiero empezar a trabajar nuevamente en la ciudad de Bucaramanga para poder ofertar y ofrecer un servicio de calidad en lo que se refiere a las enfermedades alérgicas. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Gracias. Bueno, además contamos con la participación del doctor Javier Enrique Fajardo. Él es médico y cirujano de la UIS, especialista en medicina interna de la misma universidad y es especialista en neumología de la Universidad de La Sabana en Bogotá. Además, es jefe de la unidad de neumología del Hospital Universitario de Santander, aquí en Bucaramanga, y es el coordinador temático y quien dirige la mayoría de los proyectos de investigación de nuestro grupo de investigación MEDITA. Además, es un doctor muy conocido en la región, en todo el área de la neumología. Bienvenido, doctor Fajardo. Muchas gracias a todos los que están acá conectados, participando, a nuestros compañeros abanderados en esta causa de educar, y más en un tema tan interesante, tan taquillero en este momento como son las alergias y el COVID. Antes de empezar, le quería recordar a todo el público presente que esta charla pues la estamos transmitiendo en vivo acá por el canal y además quedará grabada para si se quieren suscribir a nuestro canal de YouTube, quedará la charla grabada porque entendemos que muchas personas no tienen la disponibilidad de los horarios, entonces lo pueden revisar en otro momento. También recordamos que en los últimos minutos de la charla, del conversatorio, tendremos un espacio para preguntas. Estas preguntas las pueden formular y enviárnoslas a través de las redes sociales, especialmente a través de Instagram, que es @meditawiz, meditawiz por Instagram. Bueno, entonces, sin más preámbulo, daremos inicio al conversatorio como tal. Les recuerdo, el título es Alergias, COVID y algo más. Entonces, para empezar, doctor Amaya, quería pues empezar con algo muy básico, que nos cuente un poco acerca de su especialidad. Básicamente, a qué se dedica un alergólogo y nosotros, que hay estudiantes de medicina, médicos generales, ¿cuándo pensaríamos en remitir a su especialidad como tal? Bueno, Carlos, muchas gracias. Sí, efectivamente la alergología aún es una especialidad muy desconocida en nuestros medios. De hecho, yo vine a enterarme fue cuando me empecé a presentar para el posgrado en la Universidad de Antioquia. Entonces eso habla de que nuestra formación en pregrado es muy bajita, por no decir nula, en el área de alergias, ¿cierto? Nos enseñan a manejar muy bien el infarto, a manejar el EPOC, a reconocer cánceres, pero a veces una rinitis nos quedaba como grande, una dermatitis atópica la manejábamos de manera inadecuada con esteroides que quizás no eran los adecuados para un niño, etcétera. Entonces, digamos que la alergología trata aquellas enfermedades que, como su nombre lo indica, son de origen alérgico, ¿cierto? Es el manejo integral del diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de las enfermedades alérgicas. Entre ellas tenemos varios componentes. Tenemos las de tipo respiratorio, como son las más conocidas, la rinitis, el asma, la sinusitis crónica también, las de piel, que son una de las causas más frecuentes,
que son la dermatitis atópica, dermatitis por contacto, las urticarias crónicas, que son también muy frecuentes en la área de alergología. Pero no solamente eso, también tenemos las alergias alimentarias, las esofagitis eosinofílicas, que han aumentado mucho la prevalencia en los últimos años, una enfermedad que hasta hace 20 años, cuando estudiamos medicina, era desconocida, pero que ha aumentado mucho su frecuencia y es un diagnóstico diferencial como causa de síntomas digestivos altos. También tenemos la alergia a los medicamentos en personas que han tenido reacciones, por ejemplo, a los antiinflamatorios, a los antibióticos, que quedan catalogados como alérgicos para toda la vida y que muchas veces necesitamos una medicación de esas y no sabemos qué hacer en ese momento. Entonces usamos alternativas que usualmente o son más costosas o tienen más efectos adversos o puede incrementar pues, el riesgo de resistencia bacteriana. Entonces, la idea es tratar de volver como a lo básico y poder encontrar si realmente esos pacientes son alérgicos o no a los medicamentos, y eso es uno de los tópicos o de las áreas que manejamos los alergólogos. También manejamos enfermedades de menor prevalencia, mucho más raras, como son la mastocitosis, que son una de las causas más frecuentes de anafilaxias idiopáticas, cuando aquellas que no se identifican como un origen. Siempre tenemos que tener en cuenta esta enfermedad porque es una de las causas de episodios de reacciones alérgicas severas que no se puede encontrar, digamos, una causa alérgica como tal. Entonces, también tenemos otras como la patología ocular, una conjuntivitis alérgica, una queratoconjuntivitis atópica o vernal, eh, que son patologías que, aunque no son muy frecuentes, sí llevan un gran daño a nivel de la parte ocular y por ende una disminución de la calidad de vida de la persona, porque puede generar queratoconos, úlceras corneales, daños a nivel de la visión, trasplante de córnea, cirugías oculares a repetición, y son muchos temas que, por ejemplo, en pregrado son desconocidos. Muchas veces cuando salimos a ejercer la medicina general manejamos todo lo de conjuntivitis a punta de triconjugados, ¿cierto? Un esteroide antibiótico y antimicótico, y eso lo usamos en piel, lo usamos en los ojos, lo usamos en muchos órganos y pues quizás no son las indicaciones adecuadas. Entonces, la idea de este conversatorio es como empezar a conocer esta especialidad, de que existimos, de que somos profesionales idóneos para manejarlas y sobre todo dar como algunos tips para poder ahondar más en ellos y que los médicos se interesen en conocer esta especialidad. Doctor Emerson, hay una visión general de algunas personas que dicen, yo soy alérgico y yo me quedo así con esa alergia, tomo loratadina, cetiricina, ketotifeno, que se utiliza de una manera indiscriminada en la atención médica en niveles de baja complejidad, pero realmente uno podría tener modificación en el curso natural de una enfermedad alérgica, es decir, llegar a curarse de las alergias. Sí, sí podemos llegar a hacerlo, sobre todo en las patologías de origen respiratorio, podemos hacer una intervención como a mayor profundidad, modificando la respuesta inmunológica con lo que conocemos como la inmunoterapia, ¿cierto? Es un tratamiento diseñado específicamente contra algún alérgeno, y si ese alérgeno es susceptible de modificación por esta vacuna, podríamos controlar mucho los síntomas y hablar casi de la curación, ¿cierto? O sea, como una reducción muy, muy significativa de los síntomas para no depender tanto de los medicamentos de uso crónico. Pero ese comentario que haces, Javier, de que yo ya me acostumbré a eso, o que yo vivo con esta rinitis o renitis, como muchas personas dicen, no es cierto. O sea, podemos hacer un tratamiento dirigido, podemos modificar factores ambientales, podemos hacer intervenciones terapéuticas de mejor calidad que los antihistamínicos de uso antiguo que se usan de manera pues muy, muy común. Y ya la intervención más específica, que es la inmunoterapia. Todas esas intervenciones las podemos hacer nosotros los alergólogos y también pues obviamente trabajando en conjunto con otorrinos o con neumólogos, dependiendo pues de la patología o de las comorbilidades que podamos encontrar en estos pacientes. Doctora Maya, en razón de que hay varios estudiantes que seguramente verán esta charla y están interesados en esto,
¿nos podría comentar un poco acerca de cómo son los estudios o qué tipo de estudios uno hace para hacer alergología, qué tipo de posgrado y en dónde los podríamos encontrar, por ejemplo, en Colombia? Perfecto, excelente. Bueno, a nivel de alergología, solo hay dos universidades que la ofrecen en Colombia. La primera fue la Universidad de Antioquia, que comenzó sus primeros posgrados en el año 2008. Ahí comenzó oficialmente el posgrado de alergología. En ese año hubo un proceso de homologación de las personas que hayan hecho, digamos, especialidades afines como inmunología clínica, ¿cierto? Y digamos que la Universidad de Antioquia, como requisito para poder ofrecer ese posgrado, debió hacer homologación de ciertas personas que tenían experiencia en el área de la alergia, así no fueran alergólogos como tal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como no existía, la mayoría eran formados en países del exterior, sobre todo en España, Argentina, México y algunos en Estados Unidos. A partir de 2008, que comenzó este proceso de homologación, ya empezamos a formarnos oficialmente en Colombia. La Universidad de Antioquia fue pues la pionera y en el año 2012-2013 aproximadamente comenzó también el ICESI, que es una universidad que queda en Cali, a ofrecerlo, pero como subespecialidad, dirigida a o a pediatras o a médicos internistas, como se maneja en Estados Unidos. Porque la alergología, dependiendo del país, se puede ofertar como especialidad directa, como acá en Colombia, o como subespecialidad, como ocurre en Estados Unidos y en Alemania, por ejemplo. Entonces, esas son las dos únicas universidades que tienen, digamos, titulación oficial por parte de alergología. La Universidad de Antioquia como especialidad directa para médicos generales, como lo fui yo, y el ICESI, que es en Cali, para pediatras o médicos internistas. Ya los otros son los que han llegado formados del exterior, que pues han seguido llegando, sobre todo, como mencioné ahorita, en España, porque la alergología en España está bastante desarrollada. Pienso que es el país que más inversión e investigación realiza en el área de alergias, junto con Alemania. En Estados Unidos no es una especialidad muy taquillera, pues sabemos que allá son más pedidas las quirúrgicas, la cardiología, etcétera, pero la ergología, digamos, también existe en Estados Unidos y también se podría hacer allá, luego superar por el proceso de homologación y los steps que son muy clásicos pues en Estados Unidos, pero digamos que la mayoría vienen formados de España, algunos de México, sobre todo cuando tienen perfil de pediatría, porque en México está la alergología pediátrica como tal, entonces, digamos, muchos pediatras buscan hacerle su especialidad en la área de alergias, pero con enfoque nada más pediátrico. Y en Argentina también es otro lugar donde también vienen bastantes colegas, allá entran como en su especialidad, pero digamos, cursando lo que llamamos clínica médica, que es como la medicina interna de nosotros. En segundo año, ellos pueden optar por hacer el examen de admisión a la subespecialidad sin haber terminado todavía la de medicina interna. Entonces, ese es otro plan que existe en Argentina, entonces duraría 4 años, 2 de clínica médica, digamos, básica, que rotan por todos los servicios de medicina interna y 2 años de educación exclusiva, ya la parte de alergología como tal. Esas son como las referencias que tenemos, recordando pues las de aquí de Colombia, que es una Universidad de Antioquia y el ICESI. Excelente información para todos los que están considerándolo. Muchas gracias por eso. Doctor Fajardo, una pregunta, ya que estamos acá como en un encuentro entre un neumólogo y un especialista en alergología, hemos visto que muchos médicos o en el común del manejo médico, algunas patologías como la rinitis o el asma, especialmente el asma, son manejados, digamos, indiscriminadamente por cualquier especialidad, puede ser neumología, medicina interna, pero también sabemos que la alergología tiene un enfoque importante en esto. ¿Realmente quién debería atenderlo? ¿Cómo es este manejo? Doctor, tiene el micrófono. Muy buena pregunta, Carlos. Yo siempre he considerado que las enfermedades no tienen médicos específicos, sino tiene la injerencia, el que conozca la enfermedad, el que sepa cómo tratarla. Desde luego nosotros tenemos competencia, tenemos, digamos, algún bagaje en el reconocimiento de esta enfermedad, el asma, que es muy prevalente en Colombia. Cerca de 1 de cada 10 colombianos tiene la enfermedad. Esto quiere decir que estamos frente a una enfermedad muy prevalente
Y sí, creería yo que los pacientes que tienen mediana o alta severidad de la enfermedad debería ser evaluado por un especialista que sepa manejarlo. Pero de repente el concepto sería más que un especialista, el manejo debería ser integrado, como lo mencionaba el doctor Amaya hace un rato, porque es que en el asma concomitantemente puede haber enfermedad de la vía aérea superior, entonces hay poliposis, hay rinitis, hay enfermedad cutánea para algunos, hay enfermedad gastrointestinal, hay apnea del sueño, es decir, el asma, como lo dice el profesor Kolodenko en Argentina, ya no es el asma, sino son los asmas, porque se presenta de una manera tan heterogénea que permite la participación de varios especialistas, y es por eso que hoy en día, si uno piensa en remitir a una especialidad, pues debería considerar eventualmente los más entrenados en esta atención. Podría ser alergología o podría ser neumología sin ninguna diferenciación, pero ya partiendo de que bien sea remitido a una de estas dos especialidades, ya el médico está pensando en que el manejo debe ser integrado. Ya no solamente estoy yo participando en el tratamiento, sino seguramente estoy involucrando a otras personas. Y le estamos apuntando también en este tratamiento integrado a tener centros de referencia en la atención de enfermedad respiratoria y específicamente en asma por eso, porque nuestro sistema de salud en Colombia desafortunadamente tiene algunas barreras que fragmentan la atención de los enfermos respiratorios. Entonces, tener unidades en donde estén varios especialistas, en donde se le dé un manejo un poco más holístico y completo al paciente, hace que los desenlaces y esos indicadores que todos queremos impactar en el asma, como por ejemplo que no vaya la gente a urgencias, que no se hospitalicen, que disminuyen el uso indiscriminado y deliberado de esteroides sistémico, de prednisona, dexametasona, hidrocortisona, que la calidad de vida y los síntomas de los pacientes estén verdaderamente impactados favorablemente. Eso se consigue en un sitio en donde participen varias especialidades. O sea, en conclusión, me encantaría tener la posibilidad de atender la mayor parte de los asmáticos, pero no desconozco que mis colegas alergólogos pues tienen bagaje, tienen conocimiento y seguramente en el manejo integrado podremos sacar adelante a nuestros pacientes con asma. Emerson, ¿usted cómo ve la situación? En algún momento hubo como una medio disputa, ¿no? Porque los neumólogos tradicionalmente estuvieron acostumbrados siempre a manejar el asma y aparece la alergología y gente muy competente, incluso hay algunos alergólogos certificados por GEMA en el manejo del asma en España. Y ve uno que a veces hay como un cierto grado de competencia. Bueno, no, este paciente es mío, no le vayas a colocar un tratamiento, pero es en el mismo sentido de que muchas veces se fragmenta la atención porque no tenemos canales de comunicación directos ni programas específicos para la atención. Absolutamente de acuerdo contigo, Javier. De hecho, el año pasado hice 2 cursos de asma grave con la Javeriana y uno con el Hospital Clínic de Barcelona, y todos apuntan hoy día a lo mismo, al manejo integral, a las unidades de asma grave incluso, ¿cierto? Donde están todas las especialidades que tengan competencia con esto, y no solamente la parte médica, sino también la parte psicológica, la parte de terapia respiratoria, la parte de rehabilitación cardiopulmonar, que es muy importante en el asmático y que lo dejamos a un lado porque pensamos que solamente para el paciente con EPOC o con antecedente de falla cardíaca o algún problema solamente, digamos, muy grave, pero el asmático grave también se beneficiaría de ese tipo de intervenciones. Entonces, las clínicas de asma grave que se han propuesto, centros de excelencia que se han propuesto y que tienen una medida de costo-efectividad bastante alta, puede sonar muy costoso al principio tener un neumólogo, un alergólogo, un otorrino, todo disponible en un solo lugar, pero también pienso que esta virtualidad de la pandemia nos ayudó, que el paciente no tiene que estar, digamos, visto por los 5 sentados alrededor de él, sino que conociendo el caso clínico, haciendo interpretación de las ayudas diagnósticas, de la historia clínica con el enfoque dependiendo de neumología, alergología, otorrino, podíamos llegar a un manejo mucho más integral, mucho más eficaz, sobre todo para disminuir pues la morbilidad y por ende la mortalidad también en asma. Entonces,
adhiero completamente el comentario de Javier. El paciente no es de ninguno. A uno como médico lo empiezan a hacer como a ser egoísta, porque no es que yo lo veo, entonces yo lo manejo, entonces yo soy el tratante, y es mío, se matricula conmigo y se muere conmigo. No, eso no es así. Si hay alguien mejor, o si hay un experto que sea alergólogo o sea neumólogo, pero sabe más que yo, pues hombre, se le remite sin ningún problema, sin colocarse colorado, porque al final lo que nos importa es el paciente. O sea, al final lo que nos interesa es la mejoría del paciente, independiente de quién lo maneje, y desde que uno tenga la experiencia y la experticia y el conocimiento, pues lo puede hacer. Esto obviamente, perdón, termino la idea, no solamente incluye asma graves, pero sí asma de difícil control, ¿cierto? Porque realmente el asmático, digamos que no sea grave, debe ser manejado por medicina general. Programas de asma generados por su EPS, su médico de familia, atención primaria, que esté bien entrenado en conocer espirometrías, cuándo pedirlas, cómo interpretarlas. A veces tenemos una falencia grandísima en simplemente en saber interpretar una espirometría, o se la piden por primera vez y no le hacen el seguimiento al paciente en el transcurso del tiempo. Entonces, esa parte es la que también tenemos que reforzar nosotros como especialistas al médico general, de darle como ese empoderamiento de que el paciente asmático se puede manejar perfectamente en primer y segundo nivel, sin necesidad de llegar a neumología o a alergología, todos los casos. Obviamente se van a tener que remitir, y esa es la idea, cuando sean casos pues de mayor dificultad o complejidad. Quería complementar en una cosa muy interesante que el doctor Amaya de pronto mencionó, y que todos conocemos, y es que desafortunadamente el pool de médicos especialistas, conocedores en el manejo del asma y de las alergias, están concentrados en las grandes ciudades. Pero Colombia no solamente son capitales, y resulta que si nos vamos unos cuantos kilómetros acá lejos de Bucaramanga, seguramente no vamos a encontrar a un alergólogo, a un neumólogo, pero sí vamos a encontrar a médicos internistas o médicos de atención primarias, médicos generalistas, generales, que tienen competencia en el tratamiento, pero al mismo tiempo estas herramientas que hemos explorado y explotado de una manera increíble durante esta pandemia, estos medios de comunicación nos han favorecido también interactuar con esos especialistas que de repente necesitan información. Entonces, concretando fundamentalmente, quisiéramos tener, yo me imagino, Emerson, que para la alergología también hay un déficit importante en las ciudades intermedias, en los pueblos, en los distritos que están muy alejados, y pues seguramente la articulación del médico especialista con esos médicos de atención primaria en los pueblos más alejados a través de estas herramientas que hoy en día se han vuelto un boom, yo creo que pueden mejorar los resultados. Creo que el doctor Amaya tiene como un problema aquí con el internet. Ahí ya volvió. Recortamos la imagen y continuamos. Mientras que el doctor Amaya se conecta, también es muy importante para los médicos que nos estén escuchando esta tarde, salir de la zona de confort, pensar un poco diferente cuando manejamos los pacientes asmáticos. Yo que he pasado por la medicina de atención primaria como médico general, luego como médico internista y ahora como neumólogo, y es que a veces uno se acostumbra a la referencia del paciente que se encuentra bien. En la anamnesis general, cuando uno ve un asmático y le pregunta, bueno, ¿cómo está? No, yo me siento bien, doctor. Hay una inercia en términos del tratamiento. Entonces, bueno, se encuentra bien. Vamos al examen físico, no hay hallazgos muy preponderantes y se tiende a hacer la prescripción de un tratamiento farmacológico en repetidas ocasiones, pero de fondo, el abordaje de los pacientes asmáticos, alérgicos, de las enfermedades respiratorias en general va más allá de la visión subjetiva del paciente acerca del control de su enfermedad. De hecho, para las alergias, para el asma, para la rinitis, tenemos algunas escalas que se aplican en la consulta y uno sabe de repente de manera complementaria si el paciente está controlado o no. Y con eso nosotros ya en la medicina especializada tratamos de
romper la cadena de la inercia terapéutica y tratar de escalonar o de escalonar tratamiento que de repente el paciente no necesite. Entonces, un mensaje también muy importante para los que nos escuchan es que la remisión oportuna de los pacientes, porque bien lo contaba el doctor Amaya, seguramente los pacientes que tienen una baja severidad de la enfermedad respiratoria podrían ser manejados en primer nivel, pero esa estimación de la severidad a veces se queda en cómo se encuentra paciente. El paciente dice, yo me siento bien, pero espirometrías de seguimiento no hay, una score o una herramienta de evaluación del control de síntomas no hay. Entonces, la remisión oportuna cuando lleva un paciente que está estancado en el tiempo o que de repente está consultando mucho en emergencias, sería muy útil, y desde el punto de vista de alergología y neumología yo creo que habría mucho que aportar. Sí, no, absolutamente de acuerdo. De hecho, complementando el comentario de la concentración de especialistas en las grandes ciudades, sabemos que la mayoría siempre están en las ciudades principales: Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena en algunos casos, pero no vamos lejos, vamos a municipios grandes de Santander, pero que no sean del área metropolitana: Barranca Bermeja, San Gil, El Socorro. No van a contar con especialistas 24/7, van a poder eventualmente tener la asistencia por días del especialista. Entonces, pienso yo que, como lo menciona Javier, la articulación y el trabajo en conjunto debe ser algo que nos permita mejorar desenlaces. También debemos romper la cadena de las EPS, del asegurador, de que solamente sea con ciertos prestadores, porque obviamente eso dificulta pues aún más la barrera de acceso, ¿cierto? Entonces, pero digamos que omitiendo esa parte administrativa, desde el punto de vista médico y científico, pues lo ideal es el trabajo en equipo. Eso es lo que nos va a hacer crecer, porque al final aprendemos todos, nos retroalimentamos todos, y se beneficia al final lo importante, que son los pacientes. Muchas gracias. Bueno, doctores, para enfocar ahorita en otro tema un poquito puntual de rinitis, les cuento que hace poco en Medita estuvimos haciendo unas infografías, una revisión de temas sobre rinitis alérgica, y vimos que en Colombia es muy común que específicamente en Bucaramanga hasta el 30% de la población puede tener rinitis alérgica o algún tipo de alergia respiratoria, siendo pues, la segunda o tercera ciudad con mayor prevalencia de rinitis alérgica en general. Doctora Maya, ¿hay alguna razón que nos explique esto para la población en general que nos está siguiendo? ¿Algún factor medioambiental que explique por qué tanta rinitis y alergias? Bueno, las enfermedades alérgicas, como la inmensa mayoría de enfermedades crónicas, son multifactoriales, ¿cierto? Es decir, no es una única causa etiológica, sino es la conjunción de varios factores que interactúan pues en el paciente. Bucaramanga, en el estudio que ustedes relatan, es el de Denis en el año 2012, es el estudio de 6 ciudades, publicado en el BMC Pulmonary Medicine, y ese estudio pues mostró que la prevalencia de rinitis en Bucaramanga es bastante alta. Los factores que se han estudiado en general en Colombia, porque no tenemos físicamente en Bucaramanga, pero que tenemos como alta prevalencia, es primero que todo la sensibilización a los ácaros del polvo, ¿cierto? El clima, la altura y las condiciones de humedad de Bucaramanga son propicias para el crecimiento de los ácaros, ¿cierto? Los ácaros pueden estar en pisos térmicos desde el nivel 0 de mar hasta más o menos 1800 metros de altura sin ningún problema. Ya de 2000 hacia arriba se les dificulta un poquito, pero aún así hay, porque incluso Bogotá, que es 2600 metros, también tiene una prevalencia alta de alergia a los ácaros del polvo. Entonces, eso favorece un factor, el hecho de estar en condiciones de humedad, temperatura y altura adecuadas para el crecimiento de los ácaros. El segundo factor que se ha asociado mucho es el antecedente familiar o personal de alergia, ¿cierto? Es decir, si soy hijo de padres con antecedentes de asma, de rinitis, de dermatitis, pues eso me aumenta el riesgo de tener enfermedades alérgicas, ¿cierto? Se estima que si la madre tiene algún antecedente de ellos, el 50% de sus hijos tienen riesgo de tener alergias, pero si los dos padres son alérgicos,
ese riesgo sube hasta el 75, hasta el 80% de posibilidad de ser alérgico. Entonces, digamos que ayer nomás tuve un niño hijo de 2 médicos, los 2 riníticos, los 2 asmáticos, pues ya el niño obviamente lleva debutando con su piel a los 26 meses de edad. Entonces, mira que desde muy temprano podemos tener estas manifestaciones alérgicas. Y el tercer factor, pues, ha sido como el cambio que hemos estado viviendo últimamente a nivel de la parte industrial. Es decir, somos una ciudad que cada vez es más construida, por decirlo así, en el sentido de urbanizaciones, edificios altos, menos zonas verdes, invasión cada vez de más de cemento, ¿cierto? Los cambios que hemos tenido a nivel de alimentación, ya, pues yo recuerdo cuando yo era estudiante de medicina que vivía cerquita de la facultad, que yo podía perfectamente ir a almorzar a la casa de mi abuela, echarme una siestica y volver a clase de 2. Ahora probablemente usted tenga que llevar su almuerzo a la universidad o a su trabajo, le queda poco tiempo para preparar alimentos de forma sana, entonces hay que comer mucho en restaurantes, muy condimentado, con muchos alto contenido de grasas y de sales, que eso a nivel epigenético modifica pues nuestro genoma y nos predispone a la parte alérgica. Y la tercera, pues en la parte alimentaria, es que cada vez consumimos más alimentos procesados, las carnes frías, los embutidos, los cosas de paquetes, todo eso contribuye a que los factores ambientales interactúen con la parte epigenética y eso modifique nuestro ADN para que nuestra descendencia pues tenga esa predisposición a reaccionar ante estímulos que normalmente antes no generaban ningún problema. Entonces, eso es otro de los factores. Y también pues el tabaquismo, el ser de tabaquismo pasivo o activo es un factor de riesgo para enfermedades respiratorias de cualquier índole, con más conocimiento, lo saben ustedes que hacen parte del grupo de investigación en tabaquismo, entonces saben que el tabaco es deleterio pues para casi todos los órganos de nuestra economía, entonces pues eso también obviamente favorece las enfermedades alérgicas. Y otro factor que también puede estar influyendo es que cada vez tenemos más contacto con nuestras mascotas, es decir, cada vez hay casas que tienen mayor prevalencia de tenencia de gatos, de perros, de pájaros incluso, ¿cierto? Entonces eso también puede aumentar el riesgo de enfermedades alérgicas. Entonces eso digamos son los factores que sean más estudiados, obviamente ninguno es específico de la ciudad, sino que es una interacción de todos en mayor o menor medida y eso es lo que genera pues la aparición o no de las enfermedades alérgicas. Doctora Maya, hay un comentario siempre de los pacientes, bueno, uno de los antecedentes como médico siempre le pasa, y sobre todo los que nos dedicamos a asma, rinitis, alergias y demás, siempre pregunta, bueno, ¿usted tiene perrito, tiene gatico en la casa? Y muchas de las personas reportan que sí, y uno tiene una tendencia a decir, ahí está el problema, en el gatico o en el perrito. ¿Qué tanto uno puede achacarle el problema a la mascota en un paciente que es alérgico y que desde temprano en la vida, porque algunos dicen, doctor, pero es que yo tengo el gatico o el perrito o los perritos y gaticos desde que era muy chico y es improbable que si yo estoy desde pequeño, pues ahora desarrollar una alergia tardíamente sea explicada por ello? Entonces, ¿qué podría usted comentarle acá a la gente sobre esa situación particular? Porque muchas personas salen deprimidas del consultorio diciendo, debo sacrificar a mi animalito, y pues seguramente el mensaje suele ser malinterpretado. ¿Qué comentario tiene usted al respecto? Bueno, aquí debo hacer una pausa de conflicto de interés. Primero que todo, yo tengo muchos gatos, tengo perro, me encantan los animales. En Medellín apoyo fundaciones para el cuidado y el rescate de gaticos. Entonces, de mi parte, usualmente ese comentario no aplica. Es decir, yo usualmente no digo, es que esa es la causa del contacto, de la alergia como tal. De hecho, la pregunta clave después viene ¿usted nota que realmente los síntomas se pongan peor con el contacto estrecho con el gatico o el perrito? Y es donde algunos aceptan, otros dicen que definitivamente no hay relación. Lo que pasa es que la tendencia sí es a prohibir, o sea, la tendencia desde el punto de vista médico, no alergólogo, es sacar la mascota, que es, o sea, hay un perro hace 20 años y tiene un asma de hace 5, pero el perro es el culpable. Entonces eso también es uno de los grandes mitos que debemos empezar a corregir respecto a las personas, ¿cierto? No hay ningún indicador clínico que me diga si realmente la causa de la alergia es por la mascota o no. Ahí sería más la interrelación. Por ejemplo,
Usted cuando se va de viaje 3, 4 días y no se lleva la mascota, ¿siente que los síntomas mejoran? Es una pregunta que podríamos hacer, ¿cierto? Listo. En su sitio de trabajo, cuando está lejos de la mascota, ¿siente que está mejor que cuando llega a su casa? ¿Sí o no? Entonces debemos hacer como unas preguntas primero antes que intentar achacar de entrada que la culpa es el del perrito o el gatito, ¿cierto? Si esas preguntas no son muy fáciles de contestar o el paciente tiende a omitir esa información porque obviamente cuando uno le mete el factor emocional tiende como a decir, no, es que mi perrito no, pero el del vecino sí, o el gatico mío no, pero el de mis familiares lejanos sí. Ahí donde uno dice, ahí tiene un factor emocional de por medio que nos dificulta establecer esa relación causal. Cuando tenemos esa duda, pues obviamente tenemos que recurrir a la parte alérgica de las pruebas que nos puedan identificar si tenemos una sensibilización o no, es decir, anticuerpos generados contra el epitelio del gato, contra el epitelio del perro, contra el epitelio del caballo, porque ya también es muy común tener en fincas caballos o tener vacas. Entonces, es haciendo ya pruebas específicas que pueden ser pruebas cutáneas, que es lo que hacemos los alergólogos, o pruebas en sangre cuando, digamos, no lo permite, ya sea porque la piel está muy deteriorada o porque hice una consulta, digamos, un paciente de San Gil y yo estoy lejos, entonces lo pido en sangre. Pero, digamos, tenemos manera de poder hacer pruebas alérgicas de manera directa en piel o de manera en sangre que nos identifique si realmente es alérgico o no el paciente. Y sorpresas me he llevado. O sea, hay gente que va remitida por otros especialistas o simplemente buscan una segunda opinión porque no les gustó que la haya mandado a quitar, perdón, la mascota. Entonces van del alergólogo y si se encuentran conmigo, pues obviamente yo no les voy a decir que salgan de la mascota de entrada. Entonces, hacemos los exámenes pertinentes. Y si en el peor de los casos, efectivamente es el perro o el gato uno de los causales de las alergias, porque las alergias usualmente son multifactoriales, como lo mencioné anteriormente, podemos hacer inmunoterapia también contra el perro, contra el gato. Entonces, digamos, nos abre un abanico de posibilidades de que usted puede mantener su mascota, tener un tratamiento médico óptimo que le permita mantener controlados los síntomas y un factor modificador de la enfermedad, que es lo que hablamos al principio de la charla, que es la inmunoterapia, y eso nos pueda generar mejor tolerancia a ellos. Y muchas veces el paciente puede seguir feliz con su mascota, seguir bien controlado, reduciendo síntomas, reduciendo crisis en el caso del asma, y no hay necesidad de sacrificar a nadie, ni que te tenga que ir el perro en la casa, ni el gato en la casa, o es usted de la casa, pues porque se va primero usted que el gato. Entonces, porque muchas personas aman tanto sus mascotas que hasta lo dicen jocosamente, no, se va primero mi esposo que el gato, o sea, primero mi hijo que tiene 20 años que el gato. Entonces, hasta ese nivel podemos llegar a tener una intervención, pero que pueda ser eficaz y que no tengamos que, digamos, sacrificar nada de por medio. Excelente esa aclaración. Bueno, aquí hago una pausita para recordarle a todo el público presente que esta charla está en vivo en YouTube, pero quedará grabada en su totalidad. Ya vamos más o menos en la mitad y pasaremos a un tema muy taquillero, por lo cual muchas personas seguramente estarán aquí pendientes, que es el COVID. Entonces, la pregunta va para el doctor Fajardo, que nos cuente un poquito, doctor, qué vacunas tenemos ahorita para COVID y ¿es seguro vacunarnos o realmente no es muy seguro aún vacunarnos? Bueno, afortunadamente ya tenemos una luz en el horizonte y yo creo que es la estrategia que vislumbra como una posible solución a esta pandemia que tantas dificultades en todo sentido nos ha acarreado. Sí, ya tenemos vacunas disponibles. Ustedes ya han escuchado que después de mediados de febrero se empezó a vacunar con la vacuna de Pfizer. Afortunadamente ya teníamos, los científicos ya venían estudiando algunas plataformas para vacunación en COVID, y plataformas son como el soporte que aprueba o que determina la técnica de determinada vacuna. Y tenemos en este momento 4 plataformas o técnicas vacunales para combatir el virus del COVID, dentro de los cuales aparece una divina, innovadora, que de hecho ya me la han aplicado, que es la vacuna de Pfizer y Moderna hecha de ácidos nucleicos, es decir,
se cogen partículas de material genético, se meten en globitos de lípidos muy pequeños, se inyectan y esos lípidos van a las células. En las células utilizan el andamiaje para hacer la producción de proteínas, y esas proteínas, que es la proteína espiga, la proteína spike, conocemos que tiene el virus, esa proteína es la que expresa las células del organismo y se genera una respuesta inmunológica humoral, es decir, de anticuerpos y también de células que defienden frente a un próximo contacto. Tenemos también la plataforma de vectores que los rusos tienen, y también la gente británica con AstraZeneca ha innovado de una manera impresionante, que es utilizar el capuchón de un virus, el adenovirus, y meter la proteína spike ahí, inyectarla y pues generar a través de esto inmunidad humoral, anticuerpos o células. Tenemos otro que probablemente se venga explorando, todavía no tenemos, digamos, vacunas comercializables, pero sí se espera que las vacunas de fragmentos proteicos de péptidos también resulten igual de efectivas a las que hoy se disponen. Y están los virus inactivos, las vacunas de virus inactivos, escoger al virus del COVID, es decir, el SARS-CoV-2, matarlo, incluirlo en una vacuna e inyectarlo. Es decir, no genera la enfermedad, y por eso es que hoy en día decimos es seguro aplicar la vacuna, incluso en los casos de inmunocompromiso. Es seguro porque no genera la enfermedad, que es la preocupación de muchas personas. Y afortunadamente ya tenemos algunos estudios que evidentemente han hablado de una eficacia de la vacuna para la prevención de la enfermedad. Muchas están, sobre todo en estas de las plataformas de ácidos nucleicos, con eficacias que están entre el 94 y 95% y con una prevención de enfermedad grave casi del 100%. Esto es una cosa divina, porque probablemente lo que buscamos no es evitar tanto que nos dé el COVID, punto importante, sino que la gente no vaya a cuidados intensivos por enfermedad grave y termine falleciendo. Entonces, podemos decirle a la gente que está escuchando de que tenemos una luz en el camino para poder acabar con esta pandemia y que las vacunas que disponemos ahora son eficaces y seguras. Seguramente esta mañana alguien me preguntaba, doctor, yo ahora no me dejo aplicar la vacuna de Sinovac. Pues sí, la vacuna de Sinovac hace falta que salgan los estudios definitivos mostrando la eficacia y seguridad, pero lo que nos han mostrado los resultados preliminares es que la eficacia para prevención de COVID en general es cercana al 50%, un poco más del 50%, que es lo mínimo que exige la Organización Mundial de la Salud para decir una estrategia de inmunización es efectiva, pero lo más importante, prevención del 100% de enfermedad grave. Y seguramente ese estatus epiléptico que tuvo el personal de la salud, una enfermera que le aplicaron la inyección y desarrolló algunos episodios convulsivos, según reportan en los medios de comunicación, probablemente pudo o tuvo que ser explicado por alguna otra cosa, porque también la vacuna de Sinovac ha demostrado ser eficaz y segura, como digo, en esos estudios preliminares. Preguntaba de seguridad, doctor Fajardo, porque pues han habido preocupaciones justamente de estas alertas, sobre todo en el tema de las alergias, porque se dice que algunas personas alérgicas no pudieran vacunarse o podrían hacer reacciones alérgicas graves a la vacuna y terminar falleciendo, y que sería peor el remedio. Doctor Emerson, le pregunto a usted directamente, ¿qué nos podría decir de esto con respecto a personas alérgicas y la vacuna contra COVID, en general todas las vacunas? Bueno, excelente. Lo primero que es que totalmente de acuerdo con Javier, el objetivo de la vacuna no es prevenir la infección por COVID, sino prevenir las infecciones o la enfermedad grave por COVID. Eso es un mensaje que tiene que quedar claro. Tenemos que resaltar siempre que podamos los médicos, porque lastimosamente desde marzo del año pasado que empezó la pandemia hasta ahora, nos han vendido miedo, los medios de comunicación han estado, digamos, tratando de magnificar las cosas que han pasado, y pues obviamente es una enfermedad pues que tiene su gravedad, pero que, digamos, no se ha comportado diferente a la mortalidad generada por virus. O sea, si miramos los IFR finales van a ser similares a los de la influenza,
que cada año hay siempre picos epidemiológicos en los países de invierno sobre todo, entonces digamos que al final la tasa de mortalidad cuando se estabilice pues va a ser casi que igual que la de otros virus, o sea que no es tan grave sin negar la gravedad. Eso es lo primero. Lo segundo es eso, que la enfermedad que queremos prevenir, la enfermedad grave precisamente, no es que no le vaya a dar nunca COVID, sino que le dé en formas más suaves. Y que tenemos que hacernos la idea de que este virus va a estar con nosotros ya de manera persistente y posiblemente en un futuro vamos a necesitar vacunas que cada año se modifique algún ácido nucleico o alguna parte proteica para generar, digamos, resistencia ante las nuevas mutaciones que los virus van a seguir haciendo todo en el tiempo constantemente. Ya entrando como al tema de alergias como tal, también se dio como ese primer, digamos, gran susto que pasó pues con los primeros vacunados, sobre todo en Estados Unidos, en Alaska, que fue un famoso caso de un enfermero que hizo una anafilaxia por la vacuna de Pfizer, después otros en Reino Unido con la de AstraZeneca, y se empezó a hablar que entonces las alergias eran una contraindicación para las vacunas, ¿cierto? Eso no es cierto. ¿Qué sucede? Toda intervención terapéutica en medicina es susceptible de tener efectos adversos y los conocemos, ¿cierto? Que usualmente cuando se hacen los ensayos clínicos toman mucho más tiempo para evaluar eficacia, seguridad, sobre todo como primer requisito para que una terapia pueda proseguir de fase 1 a fase 2 es primero seguridad clínica. Por la pandemia y la premura de las cosas, pues han tenido que acelerar algunos pasos para que podamos disponer de esto de manera comercial un poco más rápida. Eso hizo que obviamente los primeros ensayos pivotales pues no se pudiera poder tener toda la casuística de decir de cuánto era la prevalencia de alergias. Pero incluso en JAMA se publicó ahorita a final de enero el reporte de anafilaxias relacionadas realmente con todas las aplicaciones de vacunas que iban en Estados Unidos, y realmente la prevalencia era la que siempre se estimaba, 1 a 2 casos por millón de aplicaciones, es decir, la prevalencia de reacciones alérgicas esperables para una vacuna, ¿cierto? Entonces ahí ya empezamos a desmitificar el primer aspecto. No todo alérgico tiene contraindicación para la vacuna. ¿Quiénes son aquellas personas que realmente tendrían contraindicación para la vacuna? Primero que todo, antecedentes de reacciones graves a vacunas de otra índole, es decir, le pusieron triple viral e hizo reacción alérgica a la vacuna. Ojo, a ese no se la pongamos todavía, sería bueno estudiarlo si había algún antecedente. Listo. Segundo, antecedente de reacción con la vacuna que se aplicó si requiere segunda dosis. Por ejemplo, si le aplicaron Pfizer y tiene aplicación dentro de 25 días aproximadamente de segunda vacuna e hizo reacción, ojo, a esa persona no se vacuna, preferiblemente valoración por alergología, o en su defecto, si no se dispone del medio por la falta de alergólogos, entonces usar una alternativa que sea de otra casa terapéutica que no tenga los componentes que se sospechan que son los culpables de las reacciones alérgicas, ¿cierto? Tercera contraindicación conocida hasta el momento y que todavía lo seguimos diciendo, contraindicación de alergia conocida y confirmada a polietilglicol o el PEC, que se utiliza mucho en medicina para muchas cosas, desde gotas artificiales para los ojos, como manejo del estreñimiento, y de ahí como excipiente de múltiples preparaciones farmacéuticas como la metilprednisolona, la triamcinolona, etc. Solamente cambian la osmolaridad del PEC, pero en general es el mismo principio activo. Entonces, esa antecedente de reacción a PEC conocida es una contraindicación. Y el otro excipiente que se está manejando en las vacunas de Pfizer y en la de Moderna son las de polisorbato, que también se considera que por ahora será la contraindicación relativa de no aplicación de vacunas. De resto, alérgicos, digamos, de normal, digamos, riníticos, asmáticos, urticaria, dermatitis atópica, alergia a medicamentos de diferente índole, no vacunas, no tienen contraindicación. Ojo, siempre y cuando estén controlados en el momento de la aplicación de la vacuna y controlados de que no tengan una infección activa de otra índole. Por ejemplo, si yo tengo una diarrea en el momento, pues se sugiere que no se apliquen vacunas en esos días por el riesgo de interacción con la parte inmunológica y que ahí sí pueda generar una reacción adversa. No alergia como tal, pero sí una reacción adversa, porque cuando tenemos un sistema inmunológico muy activo,
pues obviamente él va a poder reconocer mucho más rápido esa parte de la vacuna que estamos introduciendo y puede generar algún efecto adverso. Que eso aplica para cualquier vacuna. Uno cuando lo van a vacunar de niño le dicen, mamá, si tiene fiebre o tiene gripita, no lo traiga estos días, espere que se recupere la gripita y después sí lo vacuna. Esto aplica también para estas vacunas, es decir, tenemos que estar controlados de las enfermedades de base y también tenemos que estar en un estado de salud óptimo para poder recibir la vacuna. De resto, no hay contraindicación para ninguna. Y al contrario, yo apoyo la vacunación, pues obviamente yo todavía no soy de primera línea, por lo cual estoy esperando mi turno, pero cuando sea, la idea es que me vacunen y con la que haya, es decir, mantengamos o promovamos la aplicación de la vacuna independiente de la marca. No es que la de Pfizer por ser americana es mejor y alemana, o la de AstraZeneca por ser inglesa es mejor, y la de Rusia me da miedo con el castrochavismo que me metan un chip ahí metido en esa vacuna, o la China no va a conquistar el mundo con medio de alguna cosa. Nada, eso es física carreta, porque también sabemos que los medios de comunicación, las redes sociales, las cadenas desinformativas, lo que han hecho es generar miedo en la población general y realmente pues es un esfuerzo grande científico, pienso yo, como lo mencionó Javier, que nos abre la luz de esperanza para minimizar el impacto tan grave que ya tuvimos de la pandemia en todos los aspectos, sobre todo a nivel emocional, que es algo que a veces no tuvimos en cuenta muchos médicos, que el área emocional de las personas se afectó negativamente con la pandemia, sin negar los efectos en salud y sin negar los efectos a nivel económico, porque lastimosamente nos pusieron en dualidades de o vida o economía, no, así no es, la vida es las dos cosas, salud y economía, lastimosamente, o beneficiosamente. Yo creo que acá entonces el mensaje general es, redunda en un hashtag, aquí apoyamos la vacunación, y ese es el mensaje que tenemos desde alergología, desde neumología, desde el grupo Medita, sustentado por estrategias que son eficaces y seguras. Sé que queda poco tiempo, nos quedan 5 minutos para finalizar. Entonces, no sé si tenemos por ahí algunas preguntas puntuales o aprovecho también para preguntarle en el mismo sentido al doctor Amaya, ya finalizando cortamente, nos pueda ilustrar un poco acerca de lo que está circulando en el común y es, bueno, yo soy alérgico. Si soy alérgico y las vacunas pueden derivar en alergia, ¿sí? Obviando toda la información que nos acabas de dar, yo me voy a tomar una pastilla de prednisolona me voy a tomar una pastilla de loratadina o hago un cóctel de antiinflamatorios, antihistamínicos para evitar la reacción. Entonces, ¿qué nos podrías tú decir con respecto a la premedicación y o la observación después de la aplicación de la vacuna? Perfecto, excelente pregunta. Desde alergología, los consensos que se han publicado a nivel de la UAO, que es la Organización Mundial de Alergia, la Sociedad Española de Alergología y la CAI, que es la de Colombia, hemos estado trabajando como en la misma línea. La primera que todo es que la premedicación rutinaria no se recomienda. Es decir, usar esteroides sobre todo, que eso es uno de los grandes sobreabusos que tenemos de los esteroides, maravillosos para muchas cosas, pero también con mucho respeto. No se aconseja el uso de la premedicación. Se aconseja sí siempre usar su medicación de base habitual, no solamente para la parte alérgica, es decir, si yo tengo antihistamínico pautado por una urticaria, me lo tomo ese día con la dosis normal que habitualmente me prescriben. Si yo tengo inhaladores para la nariz o para el pulmón porque tengo rinitis o asma, me inhalo ese día en mis horarios normales, ¿cierto? Es decir, la medicación pautada, digamos, de base se debe mantener y se debe usar ese mismo día con la misma regularidad que siempre. Igual aplica para las enfermedades crónicas diferentes, hipertensión, diabetes, EPOC, bueno, todo eso. También pensar que la mente nos juega malas pasadas. Es decir, que si yo voy predispuesto que de pronto me pueda dar una alergia, con seguridad alguna vaina le presenta. Entonces la idea es que vayamos tranquilos, vayamos calmados, que vayamos a hacer una intervención por salud para mi bien y para el bien de mi comunidad cercana, es decir, mi familia, mis compañeros de trabajo, para tratar de reducir la cadena de transmisión de la enfermedad. Pero no pensar en que me va a la reacción porque fijo, le da alguna vaina y pues
nos embolatamos pues la vida después mirando si es un efecto adverso o una reacción psicosomática o en el caso es una alergia realmente al medicamento, a la vacuna pues. Y ¿cuál era el otro punto? Lo de premedicar, lo de usar y no, La era eso. observación, si Ah, yo soy listo. alérgico, me tendrían que observar 15 minutos, 30 minutos, una hora. Ah, bueno, Cuando esa, decir hasta perfecto. luego, todo está bien. No, la recomendación general para personas no alérgicas son 15 minutos mínimo, ¿cierto? Porque eso es lo que se espera, digamos, de una reacción anafiláctica que ocurra entre los 15 a 20 minutos iniciales después de la aplicación de cualquier sustancia potencialmente alergénica. Si es una persona alérgica ya con una enfermedad, digamos, sobre todo cutánea, ¿cierto? Sobre todo urticaria o dermatitis, sí se aconseja que se extienda hasta los 30 minutos el periodo de observación. Esa es como la recomendación que hemos sugerido a la parte de logística de vacunación del ministerio, ¿cierto? Más allá de 30 minutos, si no hay ninguna reacción así como evidente, realmente no meritaría como más caso. Hago una claridad y sí me gustaría aprovechar este minutico, sobre todo para nuestros colegas médicos, estudiantes de formación médica, es el manejo de la anafilaxia independiente de la causa, sea alérgica a medicamentos o alimentos o a una picadura de insecto tipo abeja o avispa, es el uso de la adrenalina. Siempre muchachos y colegas, la adrenalina es la terapia de elección en anafilaxia intramuscular, usualmente en la cara lateral de los muslos, es decir, en las pipes, en el miembro inferior, quiero decir. No usar antihistamínicos como primera línea, no usar esteroides de depósito como primera línea, porque muchas veces a uno le colocan primero la difenidramina con la dexametasona y lo cuestan a mirar a ver qué sucede. No, O la siempre clemastina. o la O la clemastina, clemastina. entonces lo mandan a uno a dormir, pero lleno de ronchas. Entonces, no. Primero, elección, adrenalina, 0.3 miligramos en niños, 0.5 miligramos en adultos o 0.01 miligramos por kilogramo de peso, si la quiere ser más ajustada, pues como debería ser. Pero siempre adrenalina. Así el paciente le resuelva y eso, siempre es en la observación mínimo de 4 a 6 horas. Cualquier anafilaxia de cualquier origen, déjenlo siempre en observación, acostadito en la camilla, así no le pongan ningún tratamiento adicional que no requiera líquido ni nada de las cosas, siempre en observación para evitar anafilaxias bifásicas, que es la que ocurre a las 6 horas y la que a veces nos cogen fuera de base y nos puede complicar la vida de los pacientes. Entonces, muchachos, siempre la adrenalina como primera línea, los esteroides y los antihistamínicos siempre se pueden usar como coadyuvantes, pero nunca como primera línea. Eso era como algo que sí me gustaría dejar como claro para recordar el manejo de la anafilaxia. Quisiéramos, mejor dicho, quedarnos más tiempo acá conversando de alergias COVID, temas que nos apasionan. Pero bueno, ya tenemos al doctor Emerson acá en Bucaramanga, va a seguir seguramente viniendo periódicamente. Su consultorio, ahorita en su mensaje final, nos dice cómo podemos contactarle, a través de qué medios. Me imagino que tendrá la ruta de teleconsulta, la consulta presencial, los exámenes que está ofertando acá en la ciudad de Bucaramanga. Y también queremos extenderle la invitación para que con Medita podamos desarrollar algunos proyectos de investigación que terminen siendo útiles para toda nuestra población en sus resultados, y pues contar con su sapiencia como médico alergólogo, como médico magíster en epidemiología. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y le cedo la palabra a Carlos Ruiz para sus mensajes finales. Vale, como dice el doctor, nos gustaría quedarnos, y me imagino que al público que vea esto, muchas preguntas, muchas dudas, temas muy comunes y que sabemos poco, tenemos poca preparación, hay que aceptarlo. De verdad damos las gracias a los doctores por la participación, estuvo excelente la charla, una hora muy productiva. Como resalto el mensaje del doctor Fajardo de iniciar investigación con la participación del doctor, contar con, ya que se encuentra aquí en Bucaramanga. E igualmente invitamos al público a que tiene un contacto ya de una alergóloga acá en Bucaramanga para que traten esa rinitis y esas alergias que, como decían al comienzo, una loratadina de vez en cuando y listo, ahí toda la vida con eso. Sí, hay cosas que hacer, hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender, entonces pues nada, damos las gracias por esta hora
y estaremos atentos a nuevas participaciones. Les doy el espacio para que el doctor se despida. Bueno, Carlos, Javier, muchas gracias de nuevo por la invitación. Muy contento de poder compartir con ustedes. Realmente fue una hora muy nutritiva. Yo por mí me quedaría también más tiempo. Pero bueno, el tiempo, como todo, es finito y limitado, entonces tampoco podemos aburrir a la gente por más tiempo. Entonces, agradeciendo nuevamente la invitación, les recuerdo estar en la ciudad de Bucaramanga. Estoy trabajando en el consultorio del doctor Javier en el edificio Deck Tower, que queda por la González Valencia, en el consultorio 702. Me pueden encontrar en redes sociales como alergólogo Daniel Amaya, en Facebook, en Instagram, alergólogo Amaya en Twitter, en LinkedIn también me pueden encontrar. Y ya para contacto, para citas, presencial, teleconsulta, procedimientos de alergología, me pueden contactar al 302-446-8387. Ahí estaremos dispuestos a atenderlos, a aclarar dudas y atenderlos con el mayor de los gustos y anhelando volver a mi ciudad cada vez más. Muchas gracias. Ya para finalizar, le recuerdo a todo el público presente que esta charla va a quedar grabada aquí en el canal de YouTube. Y de igual forma les invitamos a que participen en nuestras redes sociales, donde constantemente hacemos revisiones de tema, infografías, y estamos pues construyendo en esto que es la educación médica continua. Me despido de los doctores, muchísimas gracias por todo, a todo el público, que tengan muy buena noche. Hasta luego, una feliz noche.